Ese va a ser el texto del día de hoy. Mateo 28, del 18 al 20. Podríamos titular la prédica del día de hoy, el llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio. Y si tienen algo para tomar nota, va a ser bueno que puedan ir anotando algunos versículos que vamos a tocar rápidamente. Pero nuestro texto principal va a ser Mateo 28, del 18 al 20. Dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque puedes usar mi vida para predicarla, Señor. Te pido de que me ayudes, Padre Santo, a predicar este mensaje. Que puedas usarme, Señor, que puedas limpiarme, Padre, que puedas ser un instrumento útil para llevar tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, también de que haya oídos atentos y corazones dispuestos a recibir esta palabra, Señor bendito. Que abras el entendimiento de mis hermanos, Señor, en la palabra, Señor. Que hoy reciban tu mensaje, Padre Santo. Bendice este tiempo, lo entregamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir desglosando verso por verso, parte por parte, este texto que lo conocemos como la Gran Comisión. Es un texto que tal vez ya lo han escuchado, que tal vez han escuchado prédicas también acerca de este texto, pero hoy vamos a darle un enfoque un poco distinto y me gustaría que me puedan acompañar verso por verso y vayamos tratando de extraer toda la riqueza que tiene estos 3 versículos que en verdad considero son de los más importantes en toda la Escritura, sobre todo para la iglesia hoy en día. El primer verso nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes que Jesús dé la siguiente orden, antes del siguiente versículo, donde Jesús va a dar una orden, Él antes dice: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él está diciendo: soy el Rey de Reyes, soy el Señor de Señores, soy el que tiene toda autoridad en la tierra y en los cielos, en el universo, soy el Todopoderoso. Y lo que les voy a decir es la forma, es la forma en la cual yo, el Rey soberano, ha establecido que esa obra de salvación que se ha consumado en la cruz se extienda por el mundo y pueda llegar a todas las personas que están en él. Él va a contar o va a decir cuál es su manera, cuál es la forma en la que Él ha decidido que la obra de salvación llegue a las personas, porque Él, como Dios Todopoderoso, pudo haber decidido muchas formas de hacerlo. O nosotros tal vez se nos puede ocurrir mejores formas de extender su obra, pero Él decide hacerlo de una manera y nosotros debemos ser fieles a cumplir la forma en la que el Todopoderoso, el que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, ha definido que se haga. ¿Y cuál es la forma? Vamos a leer el siguiente versículo. La primera parte del verso 19 nos dice: Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Esta es la primera orden directa que recibimos de parte del Señor. Y esta es la forma en la que como Dios decide llegar con el Evangelio. Él está predicando este mensaje antes de ir a ascender al cielo, Es prácticamente lo último que les va a decir a sus discípulos, no a los miles que le seguían, a los discípulos que en verdad decidieron seguirle, a sus verdaderos discípulos que no eran más de 150 en ese momento. Antes de irse, lo último que les dice es una orden: id, vayan, salgan y hagan discípulos de todas las naciones. Esa es la forma en la que nuestro Señor decide extender su evangelio en el mundo, con 150, no más personas que van a conformar la iglesia y que después van a impactar al mundo a través de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, este llamado, esta orden, podríamos decir,
¿Es solamente para esos 150 discípulos? ¿Ustedes creen que el plan del Señor era, ok, ustedes van a llevar el Evangelio a todas las naciones, ok? Ustedes en la vida que tienen los próximos años que les quedan, van a cumplir mi obra y gracias a ustedes el Evangelio va a llegar a todas las naciones. ¿Ustedes creen que era solo para los 150? Todos los teólogos y estudiosos de la Escritura, y ustedes también seguramente, hermanos, concordamos de que no es así, sino que este es un llamado a la iglesia, sino que este es un llamado que hoy también se aplica a nosotros y es una orden que se aplica a toda persona, miembro de la iglesia de Jesucristo. Eso significa que eso es para nosotros, que no es algo que se quedó para esos 150, sino que tiene relevancia hoy en día para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué significa esa orden? ¿Cómo la podemos entender? ¿Qué significa esa orden de hacer discípulos de todas las naciones? Es una orden que estamos llamados a cumplir como miembros de la iglesia. ¿Creen que significa de que yo como discípulo del Señor estoy llamado a tener por lo menos un discípulo de todas las naciones? ¿Será que eso es posible para mí? ¿O que yo solito voy a ir y en el tiempo de vida que tengo voy a llegar a todas las naciones? No, claro que no está llegando, o sea, no ese es el alcance como tal para ti como discípulo. Pero sí creo, hermanos, de que significa que tú y yo tenemos que sumarnos a esta misión. Creo que significa de que la iglesia tiene que hacer discípulos de todas las naciones. Creo que en verdad estamos llamados a ser parte de esta misión y que no es solo para algunos, hermanos. No es solo para las iglesias de Estados Unidos o para esas iglesias que tienen mucho presupuesto y recursos. Todos somos llamados a ser parte de esta misión como discípulos de Jesucristo. Y esta iglesia local, CCR, está llamada también a ser parte de esta orden del Señor, de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Quisiera darles una ilustración, hermanos, y en realidad ya la daba hace unos domingos atrás cuando me tocaba predicar, y es de que la iglesia puede verse como si sería una brasita de carbones. Hacíamos esa ilustración, a ver a la iglesia local como un conjunto de carbones que arden juntos. Y la utilizábamos para entender de que si un carboncito sale de la brasa y se va por ahí solito, se comienza a extinguir, porque no hay otros carboncitos que ardan con ellos y que le permitan estimularse y seguir ardiendo. Y veíamos lo importante que es permanecer en la brasa como iglesia local. Sin embargo, siguiendo este ejemplo, y para que me entiendan cuál es el llamado a la iglesia local, yo creo de que si bien seríamos una brasita de carbones, esta brasita de carbones no está llamada simplemente a permanecer ahí quietita, a estimularse los unos a los otros y esperar que lleguen carboncitos, ¿no? Esperar que alguien coloque los carbones y nosotros nos quedamos aquí, sino que esa brasa está llamada a salir, a salir. ¿Por qué? Porque en el mundo, hermanos, en el mundo hay carbones secos, ¿ok?, listos para recibir el fuego de la palabra, de la brasa. Están listos. También puede haber carbones que tal vez están un poco húmedos, están medio mojaditos, que no van a arder inmediatamente, o tal vez nunca ardan. Tal vez nunca lo hagan. Pero la iglesia, hermanos, está llamada a salir y llevar ese fuego de la palabra, del evangelio, a esos carboncitos que están allá afuera en todo el mundo, listos para arder. Están solamente esperando ese fuego de la palabra y van a arder y se van a sumar a esa brasa y van a arder junto a nosotros, hermanos. Hermanos, quiero que entiendan de que el llamado de la iglesia no es permanecer tratando de encender un carboncito húmedo que no enciende y voy a tratar toda mi existencia de prender a ese carbón a la fuerza. Entiendan lo que quiero decirles, hermanos. Tampoco la iglesia es llamada a prender a todos los carboncitos que están a su alrededor. Tampoco la iglesia es llamada, ¿ok?, a hacer una brasa que va a prender todos los carbones que hay en Tarija, a toditos. No, hermanos. La iglesia, esa brasa está llamada a prender carbones en todas las naciones. Entiendan esa ilustración, hermanos. Que el Señor les abra el entendimiento. Está llamado a prender carboncitos de todas las naciones. Y tenemos que entender, hermanos, que muchos de esos carboncitos pertenecen a lugares,
a países donde nunca ha llegado ni un poquitito de fuego. Nada, hermanos, entiendan ese problema. Vean la situación. Muchos de esos carbones que están listos para prender, que simplemente necesitan un poco de la llama, de la brasa que es la iglesia, nunca van a prender si no reciben ese fuego del Evangelio, ese fuego de la palabra, esa brasita. Entiendan, hermanos, que hay países como la China, como la India, como Pakistán, Nepal, Indonesia y más de otros 25 países en el mundo donde hay millones de personas y entre ellos seguramente carboncitos listos para recibir el fuego, que nunca van a escuchar desde que nacen hasta que mueren por lo menos el nombre de Jesús. Y son personas que mueren sin escuchar al menos una sola vez en su vida el nombre de Jesucristo. Entiendan esa problemática y por qué para el Señor es tan importante, hermanos, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Hermanos, somos parte de una brasa o de un cuerpo, ¿ok? Creo que estoy abusando mucho de esta ilustración, pero creo que somos parte de una brasa o de un cuerpo también, que es otra ilustración para entender lo que es la iglesia, mucho más grande que solamente el que podemos ver aquí. Y estamos llamados a ser parte de ese cuerpo, hermanos, de esa iglesia mundial, hermanos. Y esa iglesia está llamada a extenderse hasta lo último de la tierra. Esa es la obra que está haciendo el Señor. Es una brasa, es un cuerpo que está llamado a extenderse hasta lo último de la tierra. Vamos a seguir en la siguiente parte del verso 19, que dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente, hermanos, aquí queda claro de que los discípulos están llamados a bautizarse. Es decir, todos estamos llamados a bautizarnos. Está hablando de bautizo en aguas, hermano. Está hablando de bautizo en aguas. No solamente esa parte nos ayuda a entender que un discípulo debe bautizarse, sino también deberíamos entender de que un discípulo está llamado a bautizar. Un discípulo también está llamado a bautizar. Bautizándolos es parte de la orden del Señor de ir y hacer discípulos. Bautizándolos, dice. Bautizándolos. Es decir, el llamado al bautizo en agua. Como nos da un ejemplo Pedro, que enseguida lo vamos a ver en Hechos. Pero antes quiero decirles, hermanos, de que espero en verdad en el Señor de que hoy puedan entender la importancia y el significado real del bautizo en aguas y cómo debería ser utilizado por la iglesia en la extensión del Evangelio en la tierra. Espero que puedan entender que el bautizo en aguas es mucho más, hermanos, que solamente un rito o haber cumplido un check más en mi lista de actos religiosos tal vez que debo cumplir en la religión cristiana. Espero que puedan entender, hermanos, la importancia de cumplir esa orden del bautizo y de ir y bautizar, porque creo que eso puede hacer un cambio, hermanos, en el entendimiento que tenemos de esta importante labor que tiene la iglesia de bautizar. En Hechos 2:38, les voy a pedir que vayan a Hechos 2:38 y les voy a explicar un poquitito el contexto de este texto. Antes de llegar a lo que vamos a llegar y lo que Pedro le va a decir a ese grupo de personas, entendamos de que es Pentecostés, ¿ok? Que significa el Espíritu Santo por primera vez verdaderamente llega para morar en los discípulos, ¿ok? Y en este momento utiliza a Pedro, ¿ok? Y no es Pedro hablando, hermanos. Es el Espíritu Santo hablando a través de Pedro. Porque como un pescador tan poco educado, vamos a decir, que no tenía palabras, puede decir cosas tan profundas. No hay forma. No son palabras de Pedro, son palabras del Espíritu Santo usando a Pedro, y eso significa que es Dios hablando a través de Pedro y nos dice lo que vamos a ver ahora. Pero antes de hacer eso, está el Espíritu Santo hablando a través de Pedro
y explicando la obra de Jesucristo. Les está diciendo a los judíos que están ahí reunidos de todas partes de Israel, les está diciendo verdaderamente ese que crucificaron, ese al cual juzgaron, ese que ustedes decían pobre hombre y demás, ese ha venido a ser Rey y Señor, ese era el Mesías que ha muerto y ha resucitado y Él está vivo, ese era el Mesías, ese es el Señor que ha dado su vida por ustedes. ¿Y qué pasa inmediatamente, hermanos? ¿Qué pasa después? Hay algunos de ellos, miles, ¿ok?, que creen, que dice la Escritura, son compungidos de corazón, que son llevados o movidos a ese arrepentimiento que solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, el que puede traer convicción de pecado, hermanos. Les invito a que puedan leer más a detalle esto en sus casas y vean que después le preguntan a Pedro, hermanos, a Pedro y a los discípulos que estaban ahí, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Ok? ¿Qué sigue? ¿Qué hago ahora? Y esto es lo que les responde Pedro. Eso es lo que Dios les dice a través del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, el llamado para el creyente que en verdad cree en Jesucristo, inmediatamente, hermanos, es arrepiéntete y bautízate. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes versos. Arrepiéntete y bautízate. Pedro muestra que el bautizo es una muestra pública. Él lo presenta como una muestra pública de la decisión que tomaste de arrepentimiento y de nueva vida que ahora sigue a Jesucristo. Es una muestra pública, hermanos, de la decisión que tomaste de arrepentimiento y de nueva vida como discípulo de Cristo, que es la consecuencia inmediata de haber creído en Jesús, de que Jesús verdaderamente se haya revelado ante ti. Arrepentimiento y bautizo era el primer paso, hermanos. Arrepentimiento y bautizo cuando vemos Hechos y cómo era la predicación del Evangelio, cuando se estaba iniciando la iglesia, arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento y bautizo era el primer paso. No como ahora, hermanos, que cuando alguien cree, ¿qué es lo que creemos que sigue? Muchos, por ejemplo, la oración de fe, la utilizamos como lo primero. Tú has creído, en verdad crees en el nombre de Jesús, crees que Él ha muerto en la cruz verdaderamente, ha resucitado y demás. Sí creo. Bueno, haz esta oración. Es lo que sigue, es el paso que la iglesia en estos tiempos ha tomado. Y no tengo nada en contra de esos hermanos, no tengo nada. De hecho, yo de alguna forma llegué al Señor a través de una persona que también me hizo hacer una oración. No tengo nada en contra de eso, hermanos. Sin embargo, quisiera que veamos cómo era en la Escritura, cómo era en la formación de esta primera iglesia primitiva, cómo ese llamado inmediato no era hacer una oración, era arrepentimiento y bautizo en aguas, como el llamado inmediato para el creyente, para el nuevo creyente. Algunos piensan que el bautizo, hermanos, hoy en día piensan de que tiene que venir mucho después. Es solamente si estás seguro de que crees en Jesús, si en verdad estás segurísimo. Es como que tiene que venir posiblemente, no sé, meses, semanas después o hasta años después. No pasa nada si no te bautizas. Eso es lo que lastimosamente ha llegado la iglesia en general, me refiero. Pero, ¿por qué esperamos tanto para dar este paso? Verdaderamente decimos, no, es que no podemos bautizar a alguien que no ha demostrado verdaderamente que es un creyente de verdad. Normalmente es el temor que tenemos para bautizar a alguien. Pero ¿cómo vemos que alguien es en verdad un creyente? Hermanos, eso se ve a través del fruto. Eso se ve a través del fruto en su vida, de ese cambio de vida, ese arrepentimiento genuino, y eso toma muchísimo tiempo. Eso puede tomar, no sé, cada uno tiene un proceso distinto, hermanos, y no podemos esperar y estar así como que siguiendo a cada uno de los hermanos para ver, no, si él ya ha mostrado, ya está consagrado, ya ha mostrado obras de arrepentimiento y todo lo demás, ya ha pasado un tiempo, ahora sí él puede ser bautizado. No era esa la forma en la que se hacía en la iglesia primitiva, hermanos. Quiero que lo puedan ver en la Escritura. Arrepentimiento y bautizo es una decisión. Estoy tratando de explicarles, ¿no?, de que tampoco es de que el arrepentimiento y el bautizo significa, no, ese hermano ya es un hermano, ya es un creyente y demás.
No, hermanos, pero estamos llamados a bautizar y a no esperar para hacerlo. Simplemente debemos entender cómo se hacía en la iglesia primitiva y entender también de que una cosa es obedecer y tomar la decisión de arrepentirse y bautizarse, y otra cosa, hermanos, es permanecer en arrepentimiento y mostrar verdaderamente nueva vida. Eso ya es el fruto, hermanos. Eso es el fruto que deberíamos ver para ver si verdaderamente esa persona que se bautizó es una nueva criatura y si verdaderamente ha nacido de nuevo. Entonces, ¿cuál sería el requisito para bautizarse, hermanos? ¿Qué tiene que pasar antes para que yo ya pueda bautizarme? Para que yo ya pueda invitar a alguien incluso a que sea bautizado. Pues yo les diría, hermanos, lo mismo que le dijo Felipe al eunuco. Si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón en Jesucristo, en la obra en la cruz, yo creo que bien puedes, hermano. No veo otro requisito en la Escritura para llegar a las aguas del bautizo más que creer en verdad. Por responsabilidad, hermanos, sí, estoy de acuerdo. Podemos hacer algunas preguntas a ese hermano, ver si en verdad ha entendido el Evangelio, que se reúna con el pastor tal vez para hablar, ¿no? Para ver su testimonio, si en verdad hay un testimonio de que ha habido un cambio. Perfecto, hermanos, está bien. Por seguridad, para tampoco bautizar así nomás emocionalmente a cualquiera que dice, ya, yo me bautizo ahorita. No, creo está bien tener esa cautela, hermanos. ¿Ok? Pero el que ha creído, hermanos, debe ser bautizado. Debe ser bautizado. En el paralelo de la Gran Comisión vamos a ver y vamos a entender esto. El que ha creído, entiéndame lo que les quiero explicar, hermanos. No es que el que ha creído, en verdad, se tiene que bautizar. ¿Ok? Que tiene que tomar esa decisión de bautizarse y demás. El que ha creído, hermanos, debe ser bautizado. Debe ser bautizado. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos al paralelo de la Gran Comisión en Marcos 16, 15 al 16. Vamos a Marcos 16 y vamos a leer el 15 al 16. Vendría a ser el paralelo de la Gran Comisión, pero explicada a través de Marcos. Marcos 16, vamos a leer el 15 al 16. Comenzando el verso 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Y hay que tener mucho cuidado para explicar este texto, hermanos, porque no quiero que entiendan de que el bautizo es un requisito para salvación. En ningún momento estoy diciendo eso, pero sí quiero que entiendan la importancia del bautizo y el significado que tomaba el bautizo en la iglesia primitiva. Ese es el objetivo, hermanos. En primer lugar hay que tener claro que en este verso se refiere al bautizo en aguas, ¿ok? Porque se ha generado mucha confusión acerca de si está hablando del bautizo del Espíritu Santo o está hablando bautizo en aguas. Hermanos, después de estudiar esta parte y ver los comentarios en Biblias de estudio, ver qué dicen teólogos y demás, prácticamente todos o la gran mayoría de ellos concuerda de que está hablando del bautizo en aguas, ¿ok? Que aquí está refiriéndose al bautizo en aguas cuando dice, el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Ok? Porque yo podría sacar otra conclusión y decir, el que cree y sea bautizado por el Espíritu Santo sea salvo. ¿Ok? Y es una conclusión que podríamos llegar. Pero si estamos hablando del bautizo en aguas, hermanos, entonces ¿cómo esto puede concordar? ¿Y cómo podemos concluir en algo que no signifique que el bautizo es un requisito para salvación? Porque no lo es. Somos salvos solo por fe. ¿Ok? Entonces, aquí hay un dilema que espero la respuesta que encuentro en la Escritura pueda serles útil para entenderlo. El bautizo se convierte en un símbolo de haber creído, pero también de haber decidido arrepentirse y seguir a Jesús. Es decir, haber decidido seguirlo. ¿Qué significa esto? Haber decidido ser su discípulo. El bautizo en la iglesia primitiva se convierte en un símbolo de que yo he decidido seguir a Jesucristo, de que he creído en Él, de que ha habido regeneración en mí y que estoy tomando la decisión de seguir a Jesucristo, de hacerme
su discípulo, de hacerme su discípulo. ¿Ok? Seguramente había personas en ese tiempo, como hoy en día, ¿no?, que creen en Jesús, que profesan, yo creo en Jesucristo, pero que no están dispuestos a seguirlo, que no están dispuestos a arrepentirse y a seguir a Jesús, a hacer ese cambio de vida. Simplemente creen, como creer en un santo o como creer en cualquier otra cosa. Creen, pero no hay muestra en su vida de que creen, porque no hay ese arrepentimiento real y esa decisión de seguir a Jesús, de ahora seguir a Jesucristo. Seguramente había personas así también. Y no dice que tienes que bautizarte para ser salvo, una vez más, pero dice de que el que cree debe hacerse un discípulo de Jesús, que el que cree debe hacerse un discípulo de Jesús. El primer paso para ser un discípulo es el bautizo. Por eso es que relaciona al bautizo. Esa es la forma en la que logro entenderlo, hermanos. Y les invito también a que hagan esta analogía cada uno de ustedes. Creo en verdad de que la Escritura dice, hermanos, dice de que el que cree y sea bautizado, lo podría entender como el que cree y decide seguir a Jesucristo. El que cree y decide hacerse discípulo de Jesús. El que cree y en verdad toma la decisión de arrepentirse y ahora cambiar de vida y seguir a Jesucristo y hacerse su discípulo. El primer paso para eso es el bautizo. Es el bautizo. De esa forma es como se utilizaba el bautizo en la iglesia primitiva. Después dice, los que crean y están dispuestos a arrepentirse y seguirme serán salvos. De esta forma lo entendería. Los que crean y estén dispuestos en verdad, porque creen en verdad, con fe salvadora, que muestra obras, que no es fe muerta, ¿ok?, que es fe que muestra obras, ¿ok? El que cree en verdad, hermanos, debería estar dispuesto a arrepentirse y a seguir. Y por ende el bautizo, hermanos, el primer paso, serán salvos, dice. El que cree y sea bautizado, bautizo en aguas. El discípulo se bautiza, hermanos. Es por eso que hay discípulos que dicen creer, pero que no son bautizados. Es como decir, hermanos, y entiendan esto, es como decir, yo creo en Jesús, pero no estoy dispuesto a seguirlo. Que muchos podemos estar cometiendo ese error. Si yo creo en Jesús, pero no estoy dispuesto a seguirlo, no estoy dispuesto a ser su discípulo, no estoy dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesucristo. Entonces, hermanos, si en la iglesia primitiva el bautizo en aguas era inmediato, era la consecuencia de haber creído, entonces, ¿por qué los que ahora, por qué ahora los que creen tardan tanto en bautizarse? ¿Por qué ahora no se utiliza la misma forma? ¿Qué creen que pueda estar ahí mal o que haya pasado, hermanos? Yo creo que lo que está pasando, hermanos, es porque no se predica el bautizo como un llamado inmediato para el nuevo creyente. Yo creo que el bautizo, hermanos, se ha dejado hace mucho tiempo de predicar como un llamado inmediato al creyente, porque el que predica el Evangelio no entiende, el que predica el Evangelio, que todos nosotros que tienen la responsabilidad de predicar el Evangelio, no entiende que también está llamado a bautizar al nuevo creyente. Es decir, invitarlo a seguir a Jesús, a hacer ese llamado, a convertirse en discípulo. No entiende que el bautizo también es parte del llamado de hacer discípulos. No solamente es ir y predicar, es hacer discípulos, bautizándolos como el primer paso. Y más adelante vamos a seguir estudiando cómo más. ¿Y qué ha pasado, hermanos, como iglesia, organización o como iglesia, institución, podríamos decir, hace muchos años, hermanos, que esto se ha venido cambiando? Tanto que en un momento se comenzó a bautizar a niños, ¿ok? Y después se siguió y es como está hoy día el bautizo, como normalmente lo vemos en todas las iglesias. Vemos un bautizo menospreciado. Vemos un bautizo que no toma el lugar que debería tomar. Es como que utilizamos frases que seguramente han escuchado, como por ejemplo, bautizarte no te hace más ni menos cristiano. Entonces, ¿qué concluimos la mayoría de nosotros? Pues ¿para qué me voy a bautizar? Si no voy a ser ni más ni menos cristiano. Bautizo no salva, entonces si ya soy salvo, no necesito bautizarme, ¿no? Y verdaderamente se ha llegado a menospreciar esta herramienta que el Señor nos ha dado para hacer discípulos, hermanos. Vamos a ver ahora, para que
podamos ilustrar esto en la palabra, porque al final es lo que importa, no lo que yo les diga, ¿ok? Y les voy a pedir que después de anotar estos versículos, no los busquen porque los voy a citar rápidamente, solamente anótenlos y estudienlos en su casa, hermanos. Véanlos, vean si en verdad es coherente lo que les estoy diciendo o estoy hablando algo que tal vez nada que ver, ¿ok? Vamos a estudiar cómo era el bautizo en la iglesia primitiva, que tenemos registro claro y conciso en Hechos, ¿ok? Vamos a comenzar con Hechos 2:41, donde acabamos de leer lo que pasa. ¿Qué pasa después de que Pedro hace ese llamado, arrepiéntase y bautícese? 3,000 o más de 3,000 son bautizados en un día. Ese mismo día, bautizo en aguas. Hermanos, ¿qué tuvo que haber pasado para que 3,000 sean bautizados en un día? Imagínense, son muchísimas personas. No era que estaban ahí al ladito con una piscina, como las comodidades que tenemos hoy en día. No sé cuánto habrán caminado hasta llegar a un lugar donde puedan ser bautizados tantísimas personas el mismo día. ¿Cuál era la urgencia, hermanos? ¿Será que en verdad todos dijeron, no, necesito ser bautizado ya no más? Podrían haber sido bautizados en mucho tiempo después, pero son bautizados el mismo día. Seguimos en Hechos 10:48. Anótenlo, Hechos 10:48. Hechos 10:48. Y aquí es donde Pedro bautiza al centurión, ¿ok? Donde se encuentra con el centurión. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes saben, desciende el Espíritu Santo y demás. Se comprueba de que en verdad la obra de salvación era también para los gentiles. Pedro dice, si han recibido hasta el Espíritu Santo, ¿qué impide que sean bautizados? Manda a que se bauticen. No les pregunta, no se acerca y les dice, hermanos, no sé si les interesaría bautizarse, podemos programar de aquí unos meses, voy a hacerle seguimiento. No, hermanos, manda a que sean bautizados. No te estoy preguntando si quieres bautizarte. Yo sé que crees y el mandato del Señor es bautizándolos. Así que se bautizaron en aguas. Ese mismo día, Pedro no se fue de ahí sin cumplir esa parte importante de predicar el Evangelio. Y cuando han creído, tomar ese paso del bautizo en aguas. En Hechos 8:38, el eunuco y Felipe, lo mismo, hermanos, lo mismo, es el ejemplo que mencionábamos en la anterior prédica. Anótenlo, Hechos 8:38. ¿Qué pasa? Está el eunuco ahí estudiando Isaías, lo que estudiamos el anterior domingo. No, llega Felipe, le explica desde ahí el Evangelio. Inmediatamente después, lo primero que dice, después de explicarle el Evangelio, el eunuco es, aquí hay un poco de agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y ahí es donde responde, si crees de todo corazón, bien puedes, y es bautizado. ¿Por qué el eunuco tiene esa necesidad de decirle, quiero ser bautizado? Si Felipe no le hubiera predicado el bautizo en aguas, si él no hubiera incluido en el mensaje del Evangelio ese llamado al arrepentimiento y bautizo en aguas, al arrepentimiento y bautizo en aguas, si él no hubiera incluido en el mensaje del Evangelio ese llamado a conviértete en un discípulo de Jesucristo, deja tu vida pasada y ahora sigue a Jesús, y el primer paso es el bautizo en aguas. Si él no hubiera predicado eso, ¿por qué el eunuco no creo que le haya nacido bautizarse de la nada? Porque era un gentil, hermano, ni siquiera tenía idea de lo que era el bautizo. Tuvieron que explicarle, sí o sí le explicaron lo que era el bautizo en el mensaje del Evangelio. E inmediatamente es bautizado, ese mismo día. Hechos 9:18 y también Hechos 2:16, anótenlos los dos, porque los dos van a relatar el bautizo de Pablo. El bautizo de Pablo. Hechos 9:18 y Hechos 22:16. Ya saben cómo es la historia de Pablo. El Señor manda a Ananías para que llegue hasta él, le haga que pueda recuperar la vista. Inmediatamente se recupera la vista y Pablo había creído verdaderamente en Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Es bautizado. En Hechos 9:18 dice que es bautizado. En Hechos 22:16, Ananías le dice, ¿qué esperas? Levántate y bautízate. Una vez más, inmediatamente, levántate y bautízate. No le está diciendo bautízate en el Espíritu Santo y demás. Le está diciendo levántate y bautízate en aguas. Inmediatamente, hermanos. Una vez más no le está consultando. Levántate y bautízate. Es ese llamado que le hace a Pablo inmediatamente, Ananías.
Fíjense la fidelidad que tienen todos estos discípulos en cumplir tal cual lo que el Señor había ordenado que hagan. Hechos 16:33, Pablo al carcelero. Ustedes saben la historia de Hechos 16:33. Hechos 16:33. Pablo con el carcelero. Pasa algo maravilloso, se abren todas las puertas de la cárcel, cae a los pies el carcelero a Pablo, y le dice qué tengo que hacer para ser salvo. Van a la casa del carcelero, le predica a ella, a su familia, y esa misma noche, hermanos, estamos hablando de medianoche, en medio de la nada, no sé dónde estarían, son bautizados. Imagínense esa urgencia. Pablo estaba en la cárcel, al día siguiente vuelve a la cárcel, pero antes de eso, él los bautiza a medianoche, y nosotros tardamos meses en bautizarnos cuando creemos. A medianoche es como que yo les digo ahorita, ¿crees? ¡Vamos! O sea, es así. O sea, es como que se tomaban tan en serio estos hermanos, se tomaban tan en serio esto del bautizo, que yo creo que ellos andaban predicando el Evangelio y andaban viendo dónde podría bautizar si alguien responde y decide volverse discípulo de Jesús. Andaban, yo creo, viendo, bueno, si aquí predico, el próximo lugar más cercano con agua es tal, entonces tendríamos que caminar unas 2 horas. ¿Cómo más, hermanos? Hay otras hipótesis, otras teorías, sí, pueden ser también, vamos a decir, válidas. Pero hermanos, yo lo creo así, veo una obediencia fiel de los primeros discípulos al bautizo en aguas, como una orden, hermanos. Es responsabilidad, hermanos, del que les predicó bautizarlos. Es lo primero, es llevarlos a obedecer la palabra, es invitarlos a que sean discípulos del Señor. Por eso es de que ellos mismos lo hicieron. Por eso es de que ellos se aseguraron que después de que les predicaron, sean llamados a arrepentirse, a bautizarse y a seguir a Jesús, a convertirse. ¿En qué? En discípulos de Jesucristo. Hermanos, no es que vas a esperar o que van a esperar a que les nazca bautizarse, hermanos, porque eso es lo que estamos haciendo últimamente como iglesia. Esperar a que a alguien le nazca bautizarse, porque no se predica el bautizo, no se llama el bautizo, y por ahí el Señor ilumina a alguien y dice, no sé, como que siento algo que me dice que tengo que bautizarme. Ah, ya, te bautizamos. No es que vamos a esperar que nos nazca el bautizo, hermanos. Sin embargo, como el bautizo no salva, lastimosamente es lo que pasa. Eso es a lo que se ha llegado en la iglesia en general hoy en día, hermanos. Sin embargo, si dices creer y dices no estar listo para bautizarte, es como decir, yo creo en Jesús, pero no estoy listo para ser su discípulo. Es como decir, yo creo en Jesús, pero no estoy listo para seguirlo. Es lo mismo, hermanos. Por eso, hoy, hermanos, creo, y en parte es por este tema del bautizo, hay tantos creyentes que nunca o tardan muchísimo en consagrarse, que están ahí dando vueltas y nunca se consagran, hermanos, porque tal vez hemos fallado en predicarles, arrepiéntete y bautízate, hazte un discípulo del Señor. No solamente es creer, esa fe tiene que tener obras, sino es fe muerta. Sigue a Jesús, conviértete en discípulo, bautízate hoy y comienza a seguir al Señor. Seguramente hablando del bautizo, muchas veces me preguntan cuando hablamos del bautizo, ¿y mi bautizo en la iglesia católica cuando era niño cuenta o no cuenta? ¿No? O yo me bauticé, no sé, sí, cuando era niño me bauticé, ya me bautizaron, ¿eso cuenta? ¿Vale? Hermanos, yo no quisiera hablar mal de otras formas que se entiende el bautizo, hermanos. Simplemente les diría que es algo totalmente diferente. Ni siquiera encuentro por dónde conectarlo. O sea, no encuentro ni por dónde empezar a explicar lo diferente que es una cosa con la otra. Bautizar a un niño. No encuentro relación con el bautizo bíblico de ninguna manera, hermanos. Me cuesta muchísimo llegar a entenderlo. Ahora, es como preguntarle a, no sé, en esos tiempos, pero yo ya me convertí al judaísmo, ya fui bautizado. Es como si yo diría eso en esos tiempos, ¿no? Porque ustedes saben que para convertirse al judaísmo también había un rito similar de bautizo, igual eran sumergidos. Entonces como que yo diga, ¿y eso vale? O para los discípulos de Juan el Bautista, que se bautizaron con Juan el Bautista, no es como que yo les diga,
pero yo ya me he bautizado, o sea, yo ya me he sumergido, ¿eso acaso no cuenta? No es el rito, hermanos, esto no es algo religioso. Entiéndanlo, no es el hecho de que ya te han sumergido, es lo que significa, es la decisión que acompaña ese acto, es lo que significa para tu vida, lo que estás diciendo ahí. Yo decido morir, vivir en Cristo una nueva vida, ser discípulo, seguirlo. Es lo que significa, hermanos. Esto es totalmente diferente. Y no sé si algunos de ustedes todavía se siguen preguntando si su bautizo vale o no. Yo solamente les digo, hermanos, esto es diferente. Entiendan el bautizo y cómo este era usado en la iglesia primitiva y en las Escrituras. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a leer ahora la continuación del verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ya hemos mencionado lo importante del bautizo en el momento de hacer discípulos. Ahora estamos pasando a la otra parte que también somos llamados a hacer en el llamado de hacer discípulos. Enseñarles a que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado guardar. ¿Ok? Ese vendría a ser el siguiente paso. Y yo creo, hermanos, que esto es en verdad un discipulado. A veces hablamos de un discipulado como que solamente sería estudiar un librito y ya está, no una semana y ya se terminó tu discipulado. Pero el discipulado, hermanos, es mucho más que eso. Es caminar, es vivir con esa persona. Es en verdad vivir los mandamientos del Señor, vivir de una forma agradable al Señor. Eso también es una responsabilidad, hermanos. Es una responsabilidad para el que predica el Evangelio. Es una responsabilidad para el discípulo de Jesucristo. No es todo responsabilidad del pastor. Así como el bautizo, hermanos, si bien es bueno que el pastor participe del bautizo, no es responsabilidad solo del pastor bautizar. Así tampoco es responsabilidad solo del pastor, hermanos, enseñar a guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Es también nuestra responsabilidad. Es responsabilidad del discípulo que es fiel en predicar el Evangelio. Y obviamente, hermanos, no puedes enseñar algo que no vives. No puedes enseñar cómo vivir la palabra del Señor. O sea, no puedes enseñar cómo guardar todo lo que el Señor nos ha mandado que guardemos. Si tú no guardas, si tú no vives esa palabra, no puedes enseñarlo. Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? De que tal vez ustedes digan, bueno, yo todavía no vivo, entonces no estoy llamado todavía a enseñar. Hermanos, véanlo del otro lado. Si todavía no lo vives, significa que necesitas ser discipulado y enseñado por alguien que sí lo vive. Es necesario, hermanos, esa es la forma que el Señor nos muestra. Necesitas que alguien que vive la palabra del Señor, que la vive en verdad, hermanos, te enseñe, te ayude a guardar las cosas que Él nos ha mandado, porque Él las guarda, Él las vive, Él sabe cómo es agradar al Señor, Él entiende su palabra y la vive. Y por eso, hermanos, también necesitamos ser pastoreados. Por eso necesitamos un pastor, hermanos. Y por eso también necesitamos andar unos con otros y acercarnos, hermanos, más maduros en la fe. Vean entre ustedes quiénes viven la palabra, quiénes están viviendo verdaderamente. Y acérquense intencionalmente. Pidan ser discipulados por esas personas. Pidan que les enseñen cómo guardar, cómo le haces para vivir la palabra. No solamente me la enseñes, mostrarme cómo se vive. Porque yo también soy llamado a vivirla y a mostrar a otros cómo se vive. Yo también soy llamado a vivirla y a mostrar a otros cómo se vive, porque soy llamado a ser discípulos de todas las naciones, soy llamado a bautizarlos y soy llamado a enseñarles a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Los líderes que están sirviendo, hermanos, en diferentes ministerios, por favor, hermanos, entiendan lo importante de esto. Nuestros hermanos son llamados a ser discipulados, necesitan. Si hay líderes aquí sirviendo, yo sé que su ministerio es importante, yo sé que es importante la música, es importante ser ujier, es importante todo lo que hacemos para la iglesia, hermanos. Pero es más importante que ustedes vivan la palabra y estén discipulando y enseñando a los demás hermanos a cómo vivirla. Discipularlos. Necesitamos, en verdad, hermanos, maduros que vivan y que puedan enseñar a otros cómo vivirla. Y busquen, hermanos, busquen esos hermanos, búsquenlos en verdad, porque el Señor los va a usar para que ustedes puedan ser edificados. Y hermanos, cuando yo estoy hablando de guardar
sus mandatos, o cuando la Biblia se refiere a enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado, no significa solamente a guardar los 10 mandamientos. ¿Ok? Porque algunos decimos, bueno, enseñar las cosas que nos ha mandado. ¿Qué nos ha mandado Jesús? Los 10 mandamientos. Y los citamos. ¿Ok? Y estudiamos solo los 10 mandamientos. Hermanos, solamente en el Sermón del Monte, ¿cuántas cosas nos ha mandado el Señor a guardar? Solo en el Sermón del Monte. Les hago una idea. 1. Hagan a los hombres como quisieran que ellos hagan con ustedes. Otro. No juzgues para no ser juzgado. Otro. No seas hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo. Otro. Cuídate de los falsos profetas. Conoce primero sus frutos. Otro. No des de hacer lo santo, o lo referente al servicio del Señor, a los perros, a los incrédulos. Otro, no te afanes por tu propia vida ni por tu propio cuerpo. Otro, no te afanes por el futuro. Otro, pide para recibir de Dios, busca y hallarás. Otro, entra por la puerta estrecha. Otro, no sirvas a 2 señores. Otro, no te hagas tesoros en la tierra. Otro, es bueno ayunar, pero cuando lo ayunes, hazlo entre tú y el Señor, cuando ayunes. Otro, perdona a los que te ofenden. Otro, es bueno orar, pero cuando ores, hazlo y cierra la puerta de tu cuarto y hazlo entre tú y el Señor. Otro, es bueno dar limosna, pero lo mismo, hazlo entre tú y el Señor. Y así, y así, y así. Y les digo otros más, hermanos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es otro mandamiento súper importante. Otro mandamiento, haz discípulos de todas las naciones. Es un mandamiento. Otro, hagan esto en memoria de mí. Compartir la Santa Cena. Y así. Y después podemos seguir en las cartas de Pablo. Y hay un montón de mandamientos en toda la palabra, hermanos, que el Señor nos ha dejado. Esa es la forma de seguirlo, eso es lo que tenemos que vivir. Por eso es importante conocer la palabra, si no, ¿cómo le vamos a agradar, hermanos? ¿Cómo le vamos a agradar? ¿Cómo vamos a vivir lo que no conocemos? Es importante conocer la palabra, hermanos, para poder vivir en verdad. Vamos a leer la siguiente parte, ya vamos terminando. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es maravilloso, hermanos, porque aquí tenemos todo lo que necesitamos para cumplir con el llamado del Señor. Jesús va a estar con nosotros. Él te está diciendo, cumple, obedece, yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo todos los días. Y Jesús es suficiente. Volvamos a lo que habíamos escuchado en la anterior prédica. Jesús es suficiente. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Él promete estar con nosotros todos los días. Y en medio de su obra podemos conocerlo cada día más. En medio de vivir y ser obedientes, podemos recibir un poquito más de Él todos los días. Aquí es donde podemos conocer más a Cristo, hermanos. Aquí es donde podemos recibir un poquito más de Él en su obra. Ver cómo Él nos usa es maravilloso, hermano. Estar disponible para que Él te use en su obra es lo más hermoso que hay. Sentirte usado por tu Creador. Aquí es donde vas a experimentar más de Jesús, donde vas a recibir más de Él. Conocerlo en verdad. Esto es a lo que Pablo se refería con que todo lo demás parece basura, con tal de conocer un poquito más de Cristo. Lo he perdido todo con tal de ganar a Jesús. A eso es a lo que se refería. Seguirlo, hermanos, obedecerlo, hace que Él esté en verdad todos los días con nosotros, podamos vivirlo, podamos conocerlo, podamos recibir más de Él. Y Él estará con nosotros, dice la palabra, hasta el fin del mundo. ¿Qué significa esto? ¿Que después del fin del mundo ya no va a estar? No, hermanos. Significa de que Él va a estar con nosotros hasta que se cumpla esa misión. Que Él va a estar con nosotros todos los días hasta que se cumpla esa misión. Por eso dice hasta el fin del mundo. Y entiéndame por qué, cómo está relacionado el fin del mundo con el cumplimiento de la gran comisión. Vamos a leer Marcos 13:10 y Mateo 24:14. Marcos 13:10 y Mateo 24:14. Marcos 13:10 dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Cuál es el contexto de este verso, hermanos? Los discípulos le están preguntando a Jesús, Señor, ¿qué señales va a haber antes del fin? ¿Qué va a pasar antes de que todo se termine? Y Jesús comienza a decirle muchas cosas. Y dentro de todo esto les dice, antes es necesario que el Evangelio se predique a todas
las naciones. En Mateo 24:14 dice: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Es decir, el cumplimiento de la gran comisión es donde se termina todo. Ahí es donde se cumple esa misión, esa obra del Señor, y se acabó. El Señor va a volver y nos va a llevar, porque se ha cumplido esa obra. Eso es necesario, hermanos, que pase. Por eso es importante que nosotros seamos parte de esta obra también. Entendamos de que eso es lo que falta antes de que el Señor venga, que el Evangelio se predique en todas las naciones. El fin todavía no ha llegado, hermanos. El fin todavía no ha llegado. ¿Y eso qué significa? Que la obra todavía no ha sido completada. El fin todavía no ha llegado. Es decir, todavía el Evangelio no ha sido predicado en todas las naciones. No sabemos exactamente qué significa eso, si es que haya por lo menos un discípulo en cada nación, o simplemente que se haya hablado el Evangelio, se haya predicado. No sabemos exactamente, pero sí sabemos algo. No se ha cumplido todavía. ¿Por qué? Porque el Señor todavía no ha venido. El Señor todavía no ha venido. Todavía no se ha cumplido esta gran comisión. Y tal vez podamos preguntarnos, hermanos, ¿por qué Jesús todavía no vuelve? ¿Por qué no llega al fin de una vez? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿por qué el Señor no acaba con todo esto de una vez? Este mundo está demasiado perdido, cada vez peor, que guerras, que pandemias, qué cosas horrendas más vendrá. ¿Por qué no se termina de una vez y el Señor les da su merecido a todos y se acaba esta historia de una vez? Vamos a leer 2 de Pedro 3:9, y aquí está la respuesta del Señor. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. Dice, el Señor no es que se atrase, no es que retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Procedan al arrepentimiento. Cuando dice todos, se refiere a todos los carboncitos que el Señor había ya establecido que iban a arder, iban a ser salvos. Porque algunos creen que eso se refiere a todos. Y ya sabemos, hermanos, que no todos van a ser salvos. Se refiere a todos los carboncitos que están esperando ahí a que llegue esa brasa y sean salvos. Fíjese que dice que el Señor no solo quiere que escuchen y crean en el Evangelio, también quiere que procedan al arrepentimiento. Porque aquí tranquilamente podría haber dicho que no viene todavía el Señor, que no vuelve porque es paciente, porque quiere que todos escuchen el Evangelio. No dice eso, hermanos. Dice no quiere que se pierdan. Dice no quiero que se pierdan. ¿Por qué? Porque quiero que se arrepientan, que procedan al arrepentimiento. El que dice creer y no procede al arrepentimiento, hermanos, se pierde. Se pierde. No procederá al arrepentimiento esa persona si no hay alguien que le predique un evangelio que llame al arrepentimiento. Este es el punto, hermanos. ¿Cómo se van a arrepentir si nuestro evangelio no hace ese llamado al arrepentimiento? Si no hay el llamado del evangelio. No, nuestro evangelio, el evangelio que se predica en la Escritura, que podemos ver, es un evangelio que también llama al arrepentimiento, hermanos. Porque predica a Cristo y la obra de la cruz, pero después hace un llamado, y ese llamado es al arrepentimiento. Y vamos a concluir, hermanos, primero diciendo de que el evangelio debe ser predicado completo, hermanos, completo, lo más cercano posible a cómo se predicaba en las Escrituras, siendo lo más fieles posible. Al menos es lo que debemos añorar, intentar. Eso no significa de que el esfuerzo de solamente ir y predicar lo que sepamos y hablar de la cruz y hablar de Cristo sea en vano. Claro que no, Dios puede usar todo eso. Pero deberíamos tener ese anhelo de predicar un evangelio lo más parecido a la Escritura, lo más fiel posible a la Escritura. Y ese evangelio, hermanos, incluía un llamado. Ese evangelio que se predicaba en la Escritura incluía un llamado. Ese llamado era: arrepiéntete y conviértete. ¿Conviértete en qué? En un discípulo, en un seguidor de Jesucristo. Ese era el arrepiéntete y conviértete. ¿Conviértete en qué? En un discípulo.
en un seguidor de Jesucristo. Arrepentimiento, hermanos, es cambio de dirección. Ustedes seguramente ya lo han escuchado. Pero ¿qué significa cambio de dirección? ¿Qué significa? Significa que yo estoy caminando por un lado, siguiendo mis propios pasos, ¿okay? Estoy caminando siguiendo al mundo y lo que el mundo instruye, y que ahora he decidido que voy a cambiar de dirección y voy a seguir a Jesús. Arrepentimiento es hacerse un discípulo seguidor de Jesucristo. No es sentirse mal en el corazón y decir, me arrepiento en verdad de todo lo malo que hice. El arrepentimiento bíblico es, ya no sigo al mundo, ya no sigo caminando desagradando al Señor, me vuelvo al Señor y ahora voy a seguir a Jesús, porque Él es el camino, porque Él me muestra cómo agradar al Padre, porque Él es el único camino al Padre, y voy a volverme su discípulo. Lo voy a seguir, voy a caminar una vida de arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento bíblico al cual deberíamos llamar, hermanos. Es un arrepentimiento que llama a seguir a Jesucristo. El primer paso que muestra este cambio de dirección y que ahora sigues a Jesucristo, ¿cuál creen que es, hermanos? El primer paso que muestra que ahora has cambiado de dirección, es decir, te has arrepentido y que ahora vas a seguir a Jesucristo. ¿Cuál creen que es ese primer paso, hermanos? El bautizo en aguas. El bautizo en aguas. Ahí yo estoy diciendo, quiero ser discípulo de Jesucristo, creo en Él y voy a seguirlo. Voy a vivir una vida de arrepentimiento. Por eso el llamado viene en conjunto. No es solamente bautízate, es arrepiéntete y bautízate. No es solamente bautízate en aguas, es arrepiéntete y bautízate. Cambia la dirección, bautízate y ahora sigue a Jesucristo. Conviértete en un discípulo verdadero del Señor. Por eso el llamado del Evangelio también es arrepiéntete y bautízate. Estamos llamados a predicar este Evangelio en todas las naciones, hermanos. Estamos llamados a ser discípulos de todas las naciones. Y esa es la forma en la que el Señor nos muestra cómo hacerlo. Esa es la forma en la que el Señor nos llama a ser discípulos de todas las naciones. Y para cerrar, hermanos, ¿por dónde comenzamos entonces? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el plan, diríamos? ¿Qué hacemos ahora, hermanos? Para los discípulos que han decidido seguir a Cristo, para los que ya son discípulos del Señor y verdaderamente han tomado este cambio de rumbo en su vida, necesitamos prender nuestras brasas, hermanos. Volvamos al ejemplo de la brasa. Hermanos, en verdad necesitamos que esta brasa comience a arder. Pero entiéndanme cómo puede ser un camino para hacer que esta brasa arda como nunca y podamos verdaderamente estimularnos. Yo podría decirles ahora, ¿qué se puede hacer para estimular rápidamente a una brasa de carbón? ¿Qué dicen? También puede ser, pero más fácil que eso. ¿Sí? Gasolina. ¡Pam! ¿Y qué pasa? Un ratito y se esfuma otra vez. ¿Qué puede ser eso, hermanos? Yo puedo ahorita decirles algo súper emocional, emotivo. Sí, vamos por todas las naciones, hermanos. Y no sé qué, y todo, sí. Y prende la brasa y se ve como si sería un fuego grandote, ¿no? Así grandote. Y después, ¿qué pasa? Se pasa esa gasolinita y otra vez las brasitas se comienzan a apagar y se extingue. Porque fue algo solamente emocional. Tal vez un mejor camino, hermanos, para prender una brasa que de verdad dure, sea juntar carboncitos por partecitas, ¿ok? Prender esos carboncitos y que comiencen a arder. Entiéndanme esta ilustración, hermanos. Si somos como una brasa y todos ustedes vienen a ser los carbones, fíjense lo que pasa. Este grupito de aquí están cerca unos con los otros. Entre ellos sí se van a estimular. ¿Ok? Y Emanuel conecta con el de atrás y Melissa también conecta con Melanie y también Melissa al lado tiene a Carlitos y así. Entre ellos, entre ese grupito se pueden estimular porque están cerca. Es una brasita. ¿Ok? Ahora díganme qué pasa aquí. ¿Cómo está recibiendo aquí la hermana de Melissa o de Carlitos Godoy? No, en la brasa no se conectan todos los carbones, hermanos. No es que todos los carbones están cercanos. Aquí quiero llegar con esto. Ustedes no tienen que tener una relación con todos y cada uno de sus hermanos. No estamos llamados a eso porque en verdad es difícil, más en estos tiempos. Antes tal vez se podía más, pero ahora es mucho más difícil.
pero sí somos llamados a tener comunión unos con los otros. Entonces al menos lo hagamos en grupitos, al menos nos juntemos parecidos entre pares, entre jóvenes, tenemos grupo de mujeres, tenemos grupo de hombres, tenemos grupo de jóvenes. Y seamos intencionales, hermanos, en estimularnos unos a los otros. Conozcamos la vida del hermano, en verdad nos preocupemos por él, hagamos planes juntos, al menos con un grupito. Comencemos a aprender bracitas, hermanos. Comencemos a aprender bracitas. Sean intencionales en esos grupos pequeños, hermanos, en arder de verdad. Únanse, así se va a aprender toda la iglesia. No echándole, no esperen que alguien venga y de la nada, ¡pum!, eche gasolina a todos. No, hermanos, seamos intencionales en las personas a nuestro alrededor, que en verdad podemos impactar, que en verdad podemos ser intencionales unos con los otros, hermanos. Comencemos por ahí, puede ser una forma. Y no solamente eso, hermanos, sino que en verdad en esos grupitos seamos intencionales para que esa bracita salga y comience a prender otros carbones allá afuera. Tal vez no lo vamos a poder hacer todos, a todos los que están allá afuera, pero el grupo de mamás, si es que hay, comience a llevar esa brasa a las mamás y que ardan los carbones mamás. A los hombres también, seamos intencionales unos a los otros, pero también salgamos. Hay hombres allá afuera que nosotros somos los mejores para poder llevar el mensaje del Evangelio. Lo mismo a las mujeres, reúnanse, tengan sus grupos, edifíquense unos a otras, pero también salgan y lleven la brasa a las otras mujeres que están allá afuera. Y lo mismo hagan los jóvenes. Seamos intencionales en ser parte de la obra del Señor. Seamos intencionales en añadir carbones a esas brasitas, porque están esperando recibir el fuego de la Escritura, de la palabra allá afuera. Seamos parte de la obra de Dios en el mundo. Yo sé que algunos de ustedes pueden decir, es que qué difícil poder llegar a esos países y demás, los no alcanzados. Podríamos decir, es que nuestra realidad no es así, pues. Aquí no hay los recursos, no hay los misioneros. Hermanos, todos somos llamados a cumplir esa obra. No lo vamos a designar solamente a las iglesias que tienen recursos y demás. Todos, hermanos, comience por la oración, por lo menos. Comience orando por esos países, por esas personas que nunca van a escuchar el mensaje del Evangelio. Y a causa de ellos se van a perder, hermanos. Comiencen a orar, sean intencionales. Comencemos por ahí, hermanos. No lo veamos como algo lejano a nosotros. Es también nuestra responsabilidad. Comiencen a orar por lo menos por esas personas y pónganse al servicio del Señor. Dios quiera aquí se levanten también misioneros, hermanos. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensamos en misioneros que se levanten desde aquí? Que no solamente nos lleguen, que de aquí salgan. Hermanos, ¿por qué no comenzamos en verdad a ser intencionales con eso? Por lo menos oremos. De alguna forma estoy seguro el Señor nos va a permitir participar, aunque sea dando un peso para ese que está yendo, o aunque sea dándole un vaso de agua. Pero de alguna forma Él nos va a permitir ser parte de esa obra. Comencemos orando por la obra del Señor en el mundo. Y comencemos a ser instrumentos disponibles para el cumplimiento de la gran comisión. Para los que han creído y que todavía no han decidido seguir al Señor, o sea, han creído, pero todavía no han decidido ese paso de convertirse en discípulos de Jesús. Han creído tal vez en lo que hemos predicado en la manillita. Han creído en verdad que estaban separados de Dios a causa del pecado, que en verdad estaban destinados a la condenación eterna, y han creído que la cruz es la única solución a ese problema. Han entendido lo valioso que es Jesucristo y que por ende Él merece ser el Rey y su único Señor y Salvador. Si han creído, hermanos, ahora ¿qué sigue? No se olviden el puntito del mensaje, del llamado. No se olviden. Ahora que ya han creído, hermanos, arrepiéntanse y bautícense. Se los ruego, hermanos, arrepiéntense y bautícense. Cambien de dirección y háganse verdaderos discípulos del Señor. Ya es hora. Ahora, hermanos, no esperen más. No esperen más. No necesitan esperar nada más. No sigan retrasando esa obra de Dios que tiene para ustedes. Es hoy, hermanos. Es hoy. Arrepiéntanse en verdad. Bautícense. Y sigan al Señor. Vuélvanse discípulos del Señor. Aprendan después a guardar todo lo que Él nos ha mandado en su palabra. Involúcrense después en la misión en común que tenemos todos. Y Él va a estar con nosotros todos los días. Todos los días vamos a conocer más de Él. Hasta el día que nos vayamos o hasta el día que Él vuelva y sea cumplida su gran comisión.
Oremos. Señor, papá, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa, Señor, y todos tenemos acceso libre a ella, Señor. Padre amado, sabemos en verdad que tú nos has llamado a ser discípulos tuyos, Señor. Que tu iglesia está conformada por discípulos. Aquellos que te han dicho, sí, yo quiero seguirte. Aquellos que te han dicho, sí, Señor, estoy dispuesto a seguirte. Tú eres más valioso que todo lo demás. Sabemos que tu iglesia está compuesta por esas personas, Señor, que han creído, que han decidido, Señor, seguirte. Danos la valentía, Señor, para seguirte. Danos la valentía para ir, Señor, y hacer discípulos de todas las naciones. Porque el llamado es a ser discípulos, Señor. Tú nos has llamado a ser discípulos, bautizándolos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que nos has mandado, Señor. Ayúdanos en verdad a ser fiel a tu mandamiento. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos tuyos que hacen discípulos, Señor. Y permítenos ser parte de la obra que estás estableciendo, Señor, en todo el mundo, Padre. Esa obra que cuando un día se termine, tú vas a volver, Señor, como lo has prometido. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias porque en verdad, si no nos arrepentimos, y si la palabra de arrepentimiento, Señor, no es llevada,